¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace 9 años que no sale campeón. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Y comenzamos un nuevo programa de Peronismo Puro, como todos los sábados, a las 21 horas, por BMTV, canal 15 de televisión digital abierta, en nuestra 4ª temporada. Y en este programa, con un compañero, que lo hemos tenido varias veces en el programa en distintos momentos, que es precisamente el compañero Mauricio Silva. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, un gusto estar acá con vos y con toda la gente, que es muchísima, que te sigue por las redes, te sigue en tu programa, y bueno, es muy saludable saber que hay gente como vos que trabaja siempre por la causa nacional, que es la causa del peronismo. Así que encantado de verte otra vez y verlos a todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Mauricio, creo que es una pregunta que hacemos generalmente en el programa, que lo hacemos generalmente a cada invitado. Pero es la manera con que nos gusta empezar el programa. Y a cada invitado o invitada nos gusta preguntarle cómo ven al peronismo. Y en este caso me gustaría, en tu caso, que nos des tu mirada de cómo ves el peronismo en estos días, cómo lo ves en este último tiempo el peronismo, sobre todo en este año, ¿no? Es una tremenda pregunta la tuya. Y yo lo veo, vos me conocés, y los que me conocen, soy un tipo que ya tengo unos años de militancia, y ya estoy hablando como los hombres más grandes que me hablaban a mí cuando empezaba. Yo creo que el Partido Justicialista está copado por gente que no es peronista. O sea, quiero que quede bien claro lo que pienso y lo que siento. El Partido Justicialista está ocupado por gente que no es peronista. No puede ser peronista un gobierno que entrega 6.000 pesos de bonos a los jubilados que ganan la mínima, cuando la madre del presidente del PJ cobra 4.200.000 pesos de jubilación, por ejemplo. Toda la esperanza que tenían los argentinos en el 2019, en un gobierno peronista, cuando hablábamos muchos de que había que militar cada hora de gobierno, en cada lugar, siendo no funcionario, en estos años, tristemente hemos visto desvanecer esa esperanza. En este momento, los que vivimos en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano, nos duele enormemente lo que está pasando, lo que pasa todos los días, y nos duele mucho más cuando vemos un gobierno que está inmerso en un relato, y sobre todo cuando dice que ese gobierno es peronista. El peronismo es unidad, es paz, es movilidad social ascendente, es trabajo digno, es reconocimiento y respeto a los mayores,
es igualdad de oportunidades, es todo lo contrario de lo que está pasando. Vemos un gobierno que se pelea diariamente entre los integrantes de ese gobierno mirando una realidad absolutamente distinta. Un kilo de carne sale 1.000 pesos. No lo puede pagar un jubilado que gana 38.000. Esto es así de simple. Entonces vemos que hay un despilfarro del poco dinero que tiene la Argentina, y ya pasaron 2 años, ya pasaron 27 meses. Ya no se puede echarle la culpa a nadie, porque cuando el peronismo se hace cargo, se hace cargo. Y en este momento, esa es otra comprobación de que este gobierno no es peronista, porque no se hace cargo. El relato no le soluciona los problemas a la gente. Esto es lo que está pasando, nos duele muchísimo. Soy uno de los compañeros que quiso presentar una lista en esta última elección interna. Vos sabés que yo fui autoridad partidaria hasta en la última, que puse el hombro, como muchos otros compañeros, ni más ni menos que muchos otros compañeros, que desde ya nos propusimos como patriotas, como peronistas, ayudar a la Argentina desde donde sea, y ni siquiera pudimos hacer eso, ni siquiera pudimos presentar una lista para discutir desde adentro, porque yo, igual que el general, pienso que no hay que sacar los pies del plato. Pero acá hay algunos que creen que son los dueños del plato, y esto absolutamente no es así. Sí, en algún momento hablaste de la esperanza que hubo por acá por el 2019, ¿no? Cuando se hablaba de la unidad total. Creo que era la frase que resumía lo que pasaba por estos días, estamos hablando del capitalismo, ¿no? Yo recuerdo había una frase que resonaba en todos lados, que era vamos a volver. Si vos te acordás que eso sonaba en todos lados. Con respecto a esto, hay una frase que dice Daddy Brieva, precisamente, que es uno de los Midachi, ¿no? Caracterizado por ser peronista, Daddy Brieva. Y él dice, nos prometieron que volveríamos mejores, pero volvimos al pedo, dice Daddy Brieva. ¿Qué es lo que pensás con respecto a lo que dice Daddy, ¿no? Creo que Daddy Brieva es un personaje que es muy cómico. A mí me causaba mucha gracia cuando estaba en los Midachi, pero creo que es uno de los personajes que vive de la pauta publicitaria del gobierno, y también, vuelvo a decir, yo no creo que Daddy Brieva sea peronista, porque él suscribe cosas que no van, y él adhiere a un gobierno, y él mismo habla de su gobierno. Esto es como los muchachos que están en contra del gobierno y son ministros. ¿Por qué no se van? ¿O hacen las cosas bien? Si yo no comparto algo, me voy. Entonces, esta gente trabaja en los medios que están subvencionados por el Estado. Pensemos en los millones de pesos que se le paga a esos medios, a esos Daddy Brieva de la vida, y vuelvo a lo mismo. A mí me duele muchísimo que compañeros no tengan trabajo, que estén afuera, que no les alcance para nada. Una persona, un compañero que trabaja cortando el pasto, gana 3.000 pesos por día, trabajando todo el tiempo. ¿Qué hace? Un albañil, un ayudante de albañil. ¿Qué hace? Y vemos que esta gente, estos Daddy Brieva, se sientan, hablan y dicen este tipo de frases tremendas. ¿Qué volviste, Daddy Brieva? ¿De dónde? Devolvé la plata. Devolvé la plata de la pauta, ¿sí? Donala. Yo no escucho a nadie, y te lo dije siempre, Darío, vos lo sabés, la política no se bajó nunca un peso. Tenemos un montón de ministerios que pagamos todos y no funcionan. Y lo dijo la vicepresidenta de ellos. ¿Sí? No funcionan. Nadie se bajó la dieta. No se la bajó nadie. Al contrario, Alberto Fernández dijo que los diputados ganaban poco. No conozco a un senador que se haya bajado, de todos los partidos, pero ellos que dicen ser, lo que no son, deberían dar el ejemplo. No hay un concejal que se haya bajado la dieta en ningún momento, en una etapa de crisis tremenda del país, del mundo y del país. No han dado jamás el ejemplo. Siguen viajando por el mundo, por Europa, siguen usando aviones que pagamos todos, y un tipo que trabaja, no voy al del campo, que también se lo merece, estoy hablando del remisero que hoy no puede cargar gasoil, ¿sí?
hoy no puede cargar gasoil. Ni hablar del que tiene un auto y no lo puede cargar porque no le alcanza la plata. Entonces, insisto, 27 meses de esto. Daddy Brieva, y me encantaría decírselo y seguramente te puede escuchar porque todo esto llega, devolvé la pauta, todas esas cosas, todas esas publicidades que te da el Estado. Entonces, si sos peronista, viví, solidarizate con el pueblo y devolvela. El día que ellos empiecen a devolver, vamos a vivir un poco mejor y vamos a creer que son más o menos peronistas. Mauricio, ¿qué pensás con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario? Lo del Fondo Monetario, tengo una posición que siempre fue la misma. Vos no podés ir a pedirle a alguien, primero el fondo te presta porque nadie te prestó, ¿sí? Entonces, pusieron a un ministro Guzmán que el único objetivo, dicho por ellos mismos, era lograr un acuerdo. Vuelvo a lo mismo. 26 meses estuvo para lograr un acuerdo. Si alguien trabaja en alguna empresa o en donde sea y tarda más de 2 años para realizar una tarea, yo te aseguro que lo echan. Primero, al Fondo Monetario se le fue a pedir y se le tiene que pagar porque nadie más te presta plata. Entonces, ¿cuáles fueron las variantes para conseguir financiamiento para la producción? Para que Argentina vuelva a producir trabajo, alimentos y millones de cosas. Sabés que estoy relacionado con la economía, pero la verdad es que Argentina no tiene un plan. El propio presidente de la Nación dijo que no hay un plan, y el ministro también dijo que no hay un plan. Entonces, una realidad es esta del fondo, que creo que tiene que ver con una estrategia global del Fondo Monetario y de los socios principales, léase Estados Unidos, léase también China, y léase también Rusia, porque algunos piensan que el Fondo Monetario es solamente de Estados Unidos, y eso es un absurdo. Es realmente no leer. Pero sigamos. El Fondo Monetario es el Fondo Monetario, y vas ahí porque nadie te presta dinero. ¿Y vos necesitas dinero para qué? ¿Para pagar qué? Vuelvo a lo mismo. Vamos a pedir para subvencionar a quiénes. O vamos a pedirle para generar trabajo. Argentina necesita un plan, necesita estabilización, necesita seriedad y necesita justamente que el gobierno nacional dé el ejemplo. Cuando el ministro de Economía sigue teniendo sus ahorros en dólares afuera, ¿de qué estamos hablando? Es así de simple. Entonces, cuando Argentina tenga un plan creíble, seguramente va a haber otros, en el contexto mundial que estamos viviendo, post pandemia y frente a un conflicto tremendo, el de Rusia y Ucrania, por supuesto, en esas condiciones nosotros tenemos que ver de qué forma el mundo va a necesitar cosas que nosotros tenemos. Las tenemos en términos de recursos naturales, pero no las tenemos todavía en recursos del tipo de infraestructura. ¿Sí? Vaca Muerta, por ejemplo. No tenemos gas, estábamos hablando recién del gasoil que no hay. ¿Por qué? Porque Argentina no hizo lo suficiente para extraer el gas que tiene, por ejemplo. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Para eso volvimos. Volvimos para solucionar los problemas que gobiernos anteriores no lo habían hecho. Bueno, todavía está pendiente. Y lo que es tremendo, y vuelvo a esto, es que en el mismo gobierno la vicepresidenta y los seguidores de la vicepresidenta atenten contra el gobierno que está buscando algo. La oposición ayudó al gobierno a votar en el Congreso ese acuerdo, mientras los propios y el ahora autoproclamado presidente del PJ se levantó y se fue. PJ bonaerense. Esto es tremendo. Imaginémonos que lo haya hecho alguien de la oposición. Golpismo sería lo mínimo que le hubiésemos dicho. Las marchas del gobierno contra el gobierno, y nadie se va, nadie renuncia. Esto es tremendo. Las condiciones del Fondo Monetario son absolutamente tremendas, pero el mundo, insisto, el contexto mundial hace que sea hasta permisivo con la Argentina, que le den otra oportunidad. Ahora, el mundo está esperando que Argentina sea seria, previsible, pero más que el mundo, los argentinos. Entonces, cuando vemos que los mismos del gobierno complotan con los mismos del gobierno, no se entiende.
Eso es estar viviendo en una rosca interna, ausente de los dolores tremendos que pasa el pueblo argentino. Mauricio, en una reunión en estos días, no hace mucho de esto, nada, una semana, días más, el presidente dice que lo que firmó con el Fondo Monetario Internacional es su plan de gobierno. Sí, sí, lo leí, por supuesto. Yo creo que eso demuestra, lamentablemente, lo que acabo de decir. El plan no era el plan, el ministro dice que no tiene plan, y el Fondo Monetario te da una receta que es para todo el mundo. Vos sabés que tengo una relación de amistad y profesional con Martín Redrado, que es una persona que sabe bastante, y el fondo aplica las mismas recetas para todos los países, ¿sí? Entonces, las recetas del Fondo Monetario son las recetas del Fondo Monetario. Jamás pueden ser el plan de una nación, y por supuesto menos de la nación argentina. Entonces, ese es otro de los dislates enormes, y no quiero profundizar en eso porque realmente es vergonzoso. Es tan vergonzoso como que haya venido el presidente de Chile y nadie, ni Cancillería, ni el presidente, nadie haya hablado, por ejemplo, del tema del Gualmapu, por decir alguna de las tantas cosas. Yo creo que el Fondo Monetario con nosotros, el fondo es un organismo multilateral de crédito y nada más que eso. Un acreedor, por supuesto, el único, o el más importante, el único que nos presta todavía, si no estaríamos muchísimo peor, pero para crecer, para pagar y para pagar a los argentinos, especialmente, empezando por los argentinos, hay que generar las condiciones de producción, de inversión y de trabajo. Y eso se hace con seriedad y con ejemplos, no cambiando todos los días de opinión y no complotando contra el mismo gobierno. Luego en estos días también hubo, bueno, esta marcha del 24 de marzo, que se hace Máximo Kirchner, presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, hoy presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, dice que desde las militancias puede hacer algo de una manera muy diferente a lo que proponen los medios de comunicación. Él dice los medios de comunicación. ¿No? Él habla de medios de comunicación. Yo le agrego, le cambio, y digo medios de incomunicación, porque para mí son medios que desinforman y precisamente confunden, ¿no? Están para eso. Estamos hablando de los grandes medios. ¿De quién? De Página 12, C5N, Canal 9. Hay un sistema nacional de pauta que la verdad que hablamos de Clarín, La Nación, después tenés lo que llamamos Corea del Medio, que puede ser Perfil, América, ¿sí? Pero después lo demás son, son medios. Más allá de eso, Mauricio, sino lo que proponen los medios, generalmente, lo que uno escucha, es precisamente que va al contrario de lo que uno vive realmente en la realidad, ¿no? Yo creo, Darío, que medios de comunicación como el tuyo, como el que vos generás, que están en contacto permanente con la realidad y son desde tu posición, porque este programa se llama Peronismo Puro, pero vos sos un tipo profundamente democrático y conozco todos los colores que han pasado por acá. Y yo creo que esto de las influencias de los medios, como de las redes sociales, son parte de la realidad, por supuesto, pero insisto, yo escuché al periodista Víctor Hugo Morales decirle al presidente que ojo con tocarle la pauta a Víctor Santamaría de Página 12 y todos los multimedios que tiene. Y yo sé positivamente, no llega el caso, porque me voy a referir a tu pregunta concreta, pero dentro del contexto. Hablamos de, siempre se habla de Clarín miente, y yo siempre pensé eso. Soy una persona que a mí no me vas a encontrar en Clarín. ¿Me encontraste en otro lado? Sí, estuve en programas de TN, pero a mí Clarín nunca me ayudó ni me mostró en otros momentos de mi militancia. Entonces, el tema de los medios, realmente a mí un periodista, cualquier periodista no me puede influenciar, y yo creo que la mayoría de los argentinos tampoco. Pero estos que critican, como el presidente autoproclamado Máximo Kirchner, hacen ponerle plata a los argentinos en medios que no los lee nadie. Esto teníamos que decir con esto de Daddy Brieva, por ejemplo. Está financiado esos stand-up de 5 tipos, bla, 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 etc. Eso no va a ningún lado.
vuelvo a lo de Máximo Kirchner y a la marcha del 24. El 24 tiene que ser, el 24 de marzo, creo yo, para los argentinos y especialmente para los peronistas, que fuimos los más perseguidos, los más torturados y a los que nos hicieron el golpe del 24 de marzo, un día de recogimiento, un día de introspección, un día de honrar a la memoria de todos esos compañeros y todas esas familias que han sido desgarradas, ¿sí? Y a mí me pareció este 24 de marzo tremendo, donde vi que estos muchachos dirimían con la estructura del Estado, con los micros del Estado, con movilizando a los intendentes, riéndose todos y dirimían una interna el 24 de marzo. Esto era tremendo. O sea, el 24 de marzo el gobierno o el oficialismo o los que están adentro del PJ hicieron dos marchas. Una la del presidente y otra la de los intendentes con Máximo. ¿Para qué? ¿Qué estamos? Estamos inmersos en una crisis tremenda y se gastó millones de millones para movilizar y mostrar quién era el dueño de la calle. Los verdaderos dueños de la calle, ¿saben quiénes son? Los hombres y mujeres que todavía buscan trabajo y buscan la dignidad del trabajo. Y ese día 24 de marzo había actores de la política, porque lo son, dirimiendo una interna que la tenían que resolver entre ellos de espaldas a los argentinos. Y lo triste, lo lamentable y lo que te hace doler todo es que haya sido encima el 24 de marzo. Y te agrego una cosa más. Lo que me dolió muchísimo es que le hayan entregado al presidente Alberto Fernández, que es el presidente del PJ, pero había sido parte de un partido, justamente del partido Parte. Le entregaron la campera de Ubaldini. O sea, el peronismo es un montón de cosas y también es imágenes, sentimientos. Yo decía y lo dije, pobre Saúl, que luchó como luchó, y tuve la suerte de acompañarlo en el 82, en esa marcha, yo era un mocoso, Sí, justamente antes del 2 sobre de eso, abril, y sí, terminamos entregándole la campera a una persona que está haciendo todo lo contrario que hacía, pensaba y decía nuestro querido Saúl y recordado. sí, justamente te iba a preguntar, Mauricio, con respecto a los 40 años que se han cumplido, ¿no? Se han conmemorado, con respecto del Paz, Pan y Trabajo, ¿no? ¿Cómo recordás aquel momento de la historia, ¿no? Seguramente eras muy joven en ese tiempo, pero ¿qué es lo que recordás de eso? Yo militaba en la Iglesia Católica, lo comenté varias veces, participaba, y había una marcha que era la Teología de la Liberación, donde había gente de la democracia cristiana, y ya estábamos dando los nuevos pasos. Después, por supuesto, a partir del 2 de abril se aceleró muchísimo, pero en esa marcha, la verdad que no lo conocíamos tanto Ubaldini, sí sabíamos que era, pero después eso tomó un volumen enorme. Sí veo que había un hartazgo por una crisis económica, pero también política, y un hartazgo enorme de la sociedad argentina en contra de la dictadura. Una dictadura que ya estaba débil justamente porque en el plano económico le hacía sentir el dolor a los argentinos. Y bueno, ahí se manifestó todo. Por supuesto, después vino la gesta de Malvinas, que fue una gesta heroica, a pesar de cómo comenzó, pero obviamente los hombres y las mujeres que dieron todo en ese momento por la patria, y una sociedad que en general les dio la espalda, ¿no es cierto? Porque ahora todos hablan, pero había que estar en ese momento, y yo hablo con algunos muchachos que están en el gobierno ahora, que yo los conozco bien, que iban a bailar cuando teníamos argentinos peleando una guerra, ¿no? Recordemos que hubo un mundial también, que se jugó, bueno, cosas que les pasó a los argentinos. Pero hubo enormes argentinos y enormes peronistas que hicieron un montón justamente para volver a vivir en democracia, pero para una democracia que solucione los problemas. Porque Ubaldini hablaba justamente de eso, de paz, pan y trabajo, que es un nuevo decálogo, por llamarlo de alguna manera, de lo que es el peronismo y de lo que necesita la Argentina. La Argentina necesita paz, y desde arriba se está fomentando todavía una grieta absurda que le sirve solamente a los que participan de la interna.
necesita pan, porque los argentinos necesitamos comer todos los días, y trabajo digno, por supuesto. El trabajo digno es que el hombre y la mujer vaya a trabajar y su trabajo le rinda y pueda vivir con dignidad. Nos duele enormemente los argentinos que cada vez están más en la calle, uno los ve todos los días, y a compañeros que hasta hace poco estaban trabajando, están con sus carritos, cartoneando, y vemos otros que son rehenes de estos monstruos que manejan planes sociales. Esto duele, y esto, insisto, esto no es peronismo. Esto no es peronismo. Entonces, a 40 años, obviamente que nunca nos vamos a rendir, y yo creo que gestos como el de haberle entregado la campera de Ubaldini al presidente, que está haciendo todo lo contrario a lo que pensaba Ubaldini, eso nos debe motivar a los argentinos, no solo a los peronistas, a los argentinos, a trabajar, a involucrarse en la política y cambiar la realidad. Si no, va a ser muy difícil. Ahora me gustaría, precisamente, que estabas hablando de Saúl Ubaldini, unas palabras tuyas con respecto a Saúl Ubaldini. Ahorita. Creo que Saúl fue un hombre, tuve la suerte de conocerlo, de estar, de escucharlo, de participar. Creo que era un hombre enorme, un dirigente genial, y creo que fue, total, lo escucha mucha gente independiente a tu programa, lo ve, pero también peronistas, y seguramente coincidirán muchos que tienen mi edad o que fueron contemporáneos, es que cuando alguno le hizo un poco la cabeza a Saúl, si se me permite, y lo digo respetuosamente, y él hizo el pase a la política, no le fue bien. Porque creo que él estaba más allá de ser diputado, él era un dirigente social enorme, y creo que esa es la forma en que lo tenemos que recordar. Un hombre que se enfrentó a la dictadura, un hombre que planteó en democracia cuáles deberían ser los derechos de los trabajadores, que tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, los paros a ese gobierno, porque estaba dentro de su derecho y para eso habíamos trabajado. O sea, un hombre que se le animó a la dictadura, ¿cómo no se iba a animar a plantear lo mismo en un gobierno constitucional? Y lo asistía al derecho. Y eso permitió justamente un cambio, una búsqueda, y él fue un conductor a ese nuevo tiempo del peronismo de los 80. Hizo que vuelva, que la militancia peronista vuelva y no pierda esa mística. Después vinieron los 90 y todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero en ese momento, insisto, Saúl era un hombre simple y grande. Era un hombre humilde y grandísimo. Y un dirigente que nos ha dejado un montón de enseñanzas como peronista y como argentino. Mauricio, te pido unos segundos para ir a un corte y regresamos en unos minutos, ¿te parece? ¿Cómo no? Ya continuamos con Peronismo Puro, vamos a un corte y ya estamos regresando. La Ruta de las Noticias. Somos un medio dedicado a la investigación y difusión informativa. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales o mándanos tu mensaje por medio de la sección Contacto. Información, actualidad, alternativa solidaria, con la conducción de Beto Martínez, todos los lunes a las 21 horas por BMTV.
BMTV te ofrece una nueva propuesta visual. Descubrí experiencias únicas a través de tu pantalla. BMTV, Canal 15 TDA. Y continuamos con Peronismo Puro y seguimos con el compañero Mauricio Silva, que ya es un amigo de la casa, Mauricio. Como diría Muchas en un gracias. restaurante, ¿no? Muchas gracias. Mauricio, sí, una consulta con respecto a estos días, también, como se ha cumplido 40 años, digamos, se ha conmemorado 40 años con respecto a el Paz, Pan y Trabajo, también has hecho alguna mención sobre el tema de Malvinas, sobre el 2 de abril, sobre la ocupación de Malvinas, y me gustaría que nos cuentes un poquito cómo lo viviste también ese tiempo, ¿no? Y también tu mirada hoy con respecto a Malvinas, ¿no? Bueno, recuerdo claramente, yo estudiaba inglés y cuando me levanto, estudiaba en el colegio industrial, pero estudiaba en inglés particular, y cuando hoy escucho lo que había pasado, y me acerqué hasta una parada de diarios, alrededor de las 8 de la mañana, y ahí decía, era Crónica lo que compré, y hablaba de lo que había pasado. Por supuesto, una gran alegría, pero rápidamente sentí no miedo, pero un gran temor, porque lo que venía era tremendo, y a pesar de que yo estaba terminando la adolescencia, me di cuenta la utilización, insisto, había participado en la marcha de Saúl en contra de la dictadura, y sabía que era una utilización, ya sentía esto, ese era nuestro análisis, con algunos amigos, compañeros que ya estábamos viendo. Lamentablemente fue así, un manotazo de ahogado, pero no deja de ser, insisto, lo dije y lo sostengo, una gesta patriótica donde jóvenes argentinos hicieron algo increíble, que fue haber enfrentado y haber salido victoriosos en un montón de batallas y de combates. Y el soldado argentino y el argentino demostró una vez más al mundo que está preparado para grandes cosas, sobre todo también para la paz. Pero es muy bueno destacar, porque después vinieron ese proceso de desmalvinización enorme, ¿sí? Donde los soldados habían sido todos tontitos, los chicos eran todos 18 años y eran unos nenitos. No, los ingleses se enfrentaron a soldados argentinos que sí tenían 18 años, sí tenían 19, pero también a oficiales y suboficiales del ejército, de la prefectura, de todas las armas, de todas las fuerzas de seguridad, pero en definitiva argentinos, hombres y mujeres, y las familias de ellos que estaban acá esperándolos. Y a pesar del desastre que fue la dictadura, la conducción y todas esas cosas que ya todos sabemos, es importantísimo rescatar, insisto, el ser nacional. Por eso yo creo en el país, creo en la Argentina, creo que a pesar de toda esta situación, y me vengo para este lado, lo mencioné hace un ratito, hay un gobierno de Chile que habla de Wallmapu, que hace una afrenta a la integración territorial respecto de estos autoproclamados mapuches, y eso tiene la misma intencionalidad que el Imperio Británico respecto de Malvinas, por ejemplo, y esto es de una actualidad enorme. Todos estamos de acuerdo con Malvinas, pero duele ver que algunos argentinos, y sobre todo el silencio de Cancillería, respecto de esto. Vino el presidente y nadie le dijo nada. Vemos que hay este tipo de personajes que dicen que son de una etnia determinada, están quedándose con la ayuda y la connivencia y la ayuda concreta del gobierno nacional y en algunas provincias con patrimonio de los argentinos. Y yo voy a decir una cosa, si me permitís, que tiene que ver con esto de Malvinas. Porque en esto hay que ser muy claro, y vos sabés que yo soy generalmente políticamente incorrecto. Hace pocos días, acá hubo una toma en Ezeiza, y también afectó a Esteban Echeverría, en un barrio
en la Richieri, que se hizo público porque se ha cortado el acceso al aeropuerto. Ahí había muchísimos ciudadanos bolivianos tomando unas tierras del municipio de Ezeiza, y como el municipio no les habilitaba, no podían tener luz. Edesur no se las daba, ¿no? La empresa prestadora. Estaba el vicecónsul de Bolivia, ¿sí? Participando de la toma. Nadie dijo nada. Es tremendo lo que pasa cuando hay personajes de estas características con estructura que traen y utilizan a estos hombres y mujeres, hermanos latinoamericanos, con estos fines. Entonces, cuando vemos que los propios argentinos tenemos enormes problemas, vos sabés lo que es comprarte un terrenito. Es imposible hoy en día para una persona que trabaja, la que tiene la suerte de trabajar. Ni siquiera pagar un alquiler. Es tremendo. Y vemos que hay hombres y mujeres del Estado, funcionarios, que con connivencia participan de estas tomas y buscan cualquier excusa. Por ejemplo, para no caer solamente en el tema mapuche, menciono esto que pasó acá en el conurbano, acá cerquita nuestro, vecinos nuestros, con, insisto, el vicecónsul participando activamente, a cara descubierta, y nadie dice nada. Esto tiene que ver, porque Malvinas es, siempre va a ser y será, la defensa del territorio y de la argentinidad. Y el territorio no solo son las islas australes, sino son todo. Territorio y patria somos nosotros. Entonces los argentinos y la Argentina primero para los argentinos, y no primero para los que dicen ser, porque es fantástico vivir en Puerto Madero y ser un progre que está a favor de lo que no es de él. Esta es la verdad. Los argentinos de bien queremos vivir en la Argentina de bien, insisto, queremos tener trabajo, queremos tener paz y queremos tener dignidad. Hay una cosa que me gustaría conversarlo con vos, que bien estuvo en ese tiempo el Paz, Pan y Trabajo, pero a su vez también tenemos el 2 de abril, ¿no? Y tenemos la gesta de Malvinas. Hay quienes dicen que el fin de la dictadura comienza con el Paz, Pan y Trabajo y termina con el Paz, Pan y Trabajo. Y hay quienes dicen que precisamente comienza ese fin de la dictadura, o mejor dicho, termina la dictadura con la gesta de Malvinas. Vos que viviste esto, ¿cuál es tu mirada con respecto a este tema, no? Creo que sí, y tengo algunas publicaciones que te las voy a hacer llegar respecto de eso. Creo que la Argentina, en la perspectiva de estos años, uno puede ver, lo hablábamos esta mañana con unos compañeros, hablábamos, por ejemplo, del copamiento de la tablada. Digo, esto tiene que ver con la relación porque en la perspectiva estábamos cerca de la dictadura. El año 82 era el comienzo del fin de la dictadura por una situación económica que era insostenible. ¿Sí? Insostenible en otros términos. Hoy estamos tremendamente en una situación mucho más insostenible, pero bueno, es otro tema. Voy a tu pregunta. Entonces, había que animarse a salir a la calle y pedir justamente lo que pedía Saúl. Todavía había una Argentina de trabajadores. Recordemos esto. La columna vertebral del peronismo, lo decía el general y Eva, son los trabajadores, los sindicatos. La columna vertebral de este gobierno, o del kirchnerismo, son los movimientos sociales. Y no todos los movimientos sociales realmente tienen la vocación de ser trabajadores como los que entendía Perón. ¿Sí? Tienen otro tipo de perfil. No digo que no son trabajadores. Muchos de estos compañeros trabajan y muchos no pueden trabajar. Pero los jefes no son Saúl Ubaldini. ¿Estamos de acuerdo? Los jefes piqueteros, los Juan Grabois, los Chino Navarro, los Pérsico, son otra cosa. Son otra cosa. Sigo. Entonces digo, una relación que se dio en dos partes. Creo que el pueblo argentino trabajador, que eran los que más nos movilizamos, trabajadores y estudiantes, entendimos que Saúl podía ser el líder, que en ese momento no lo era. A partir de eso empezó a crecer su figura.
Ahora vos mirás para atrás y todo el mundo sabe quién es Ubaldini, pero en ese momento había otros jefes sindicales que también estaban, pero bueno, el carisma de Saúl, la visión de Saúl y el pecho que le ponía Saúl era totalmente distinto. Era un hombre para enamorar. Ahora, yo creo que eso desató el fin de una, o lo sabemos después, por supuesto, nadie sabía, o por lo menos yo, o la mayoría de los argentinos, no sabíamos que se iba a producir lo que después terminó siendo el 2 de abril. Pero creo que estaban desencadenados. Y también entiendo que si el resultado de la guerra hubiese sido distinto, las Malvinas hubiesen sido efectivamente argentinas, ocupadas por argentinos, creo que la dictadura estaba terminada porque venía otro tiempo en el mundo. ¿Sí? El mundo ya estaba cambiando. Por eso la visita tremenda del Papa, ¿no es cierto?, en ese momento de conflicto, donde también estuvimos en Luján. Después la perspectiva histórica y los estudios que hacemos te dan para criticar por qué vino y por qué, pero realmente creo que la presencia del Papa, y también me duele, y lo comento, me duele mucho que nuestro Papa, Francisco, no haga otro tipo de cosas como hizo, por ejemplo, Juan Pablo frente a esta guerra de Rusia contra Ucrania, ¿no? Pero lo dejo así. Juan Pablo vino y la guerra terminó rápidamente para evitar más muertes, de ambos bandos, por supuesto, pero sobre todo argentinas. Y creo que el fin de la dictadura ya estaba dado. Después, las condiciones en que terminó, después viene la politiquería que habla de pacto sindical, militar, etcétera, impunidad, leyes, etcétera, pero la mayoría de los argentinos queríamos vivir en democracia, queríamos hacernos escuchar, ya había publicaciones, ya había medios, ya había música, había una movida cultural y social donde ya había un hartazgo enorme de esa noche oscura que nos propuso la dictadura y que ya estaba desde, como decía Perón, de abajo hacia arriba, de la periferia al centro, estaba cambiando. Por eso creo que la marcha de Saúl cambió el eje y visibilizó una realidad que ya se estaba dando. Mi humilde aporte de mi humildísima experiencia fue que en lugares de Acción Católica, de grupos juveniles católicos, ya se respiraba otro aire y por eso queríamos vivir y queríamos manifestarnos y queríamos hacer otras cosas que la dictadura te impedía. Había otro tiempo, creo que la aceleración la produjo Ubaldini y obviamente el desenlace enorme que fue el resultado de la guerra, acompañado por una situación política internacional, esto es muy bueno decirlo, pero con la vocación del pueblo argentino y del peronismo, fundamentalmente, de vivir en democracia. ¿Cómo en estos días también hubo un pedido de la CGT, no sé si lo habrás llegado, lo habrás leído, donde la CGT pide por una presidenta que es la que estaba la presidenta Isabel Perón, pide porque haya un busto de Isabel Perón en el Salón de los Presidentes, ¿no? Precisamente. Escucho un poco bajo, Darío, un poquito. Estos días hubo un pedido de la CGT, ¿ahí me escuchas bien? Ahí te perdí. ¿No? Ahora sí. ¿Ahora me escuchas bien? Sí, ahora sí. Gracias. En estos días hubo un pedido de la CGT. Este pedido, no sé si vos te habrá llegado, lo habrás leído, seguramente te habrá llegado. Es un pedido que hace la CGT para que haya un busto de Isabel Perón en el Salón de los Presidentes, donde no está precisamente Isabel, ¿no? Y tampoco Menem. Mirada, tampoco Menem. Tampoco está tampoco el presidente Menem. Pero sobre todo, desde la mirada del peronismo, no está una presidenta peronista, precisamente, que era precisamente la señora del general Perón, ¿no? Que era Isabel Perón. Y bueno, me gustaría tu mirada con respecto a esto, porque siempre que se habla, escucho hablar en todos lados, del 24 de marzo, siempre se omite que la presidenta era precisamente Isabel Perón, y que el que cae es un gobierno peronista. Esto es algo que me parece que se debería incluso reivindicar desde el justicialismo y que pareciera como que se intenta ocultar, ¿no? Como que se intentara no hablar de esto.
Pero me parece que es hora de que el justicialismo empecemos a hablar de este tema, ¿no? Este tema de precisamente de esa presidenta, que precisamente el golpe es precisamente por las cosas que hizo bien, no por las cosas que hizo mal. Y ahí es donde me parece que se intenta ocultar a Isabel. Pero en principio me gustaría tu mirada con respecto a esto, ¿no? Totalmente de acuerdo con vos. Hay una idea, no de la sociedad, sino de, como lo dice el Turco Asís, hay un frepasismo tardío, ese progresismo que no tiene nada que ver con el peronismo, que siempre tuvo una actitud vergonzante respecto de Isabel Perón. Y por supuesto, el golpe se lo hicieron, lo dije al comienzo, y yo te agradezco que coincidir, como hay otros muchos compañeros que coinciden en esto. Hay que recordar que el golpe se lo hizo la dictadura a un gobierno peronista. Y la que fue presa fue Isabel Perón, que era la presidenta constitucional. Y estuvo escondida. Y algunos todavía tienen, no solo tienen vergüenza, sino algunos personajes que están diciendo que son parte o autoridades del PJ, hacen todo lo posible, como dijiste muy bien vos, ocultar a Isabel Perón. Y el gobierno de Isabel Perón, hay que recordarlo en esa perspectiva. Obviamente yo era muy chico, pero la revisión histórica tan necesaria para todos tiene que dar cuenta que ella era la vicepresidenta del líder más grande para mí y para muchísimos que tuvo la Argentina, y tuvo que enfrentar la muerte de ese líder. Y hay que recordar esto. Lo último que dijo el líder, nuestro líder, el presidente, a la vicepresidenta y a todos los argentinos, por ejemplo, fue echar a esos estúpidos que gritan. A esos imberbes los echó. Porque esos imberbes, que ahora juegan al 70, estos que ni siquiera estuvieron ahí, juegan al 70, son los mismos, con la distancia, con la vergüenza. Cuando la historia se repite es un chiste, es un papelón, es una historieta. Perón los echó de la plaza, ¿sí? Y por lo menos los de ese momento tuvieron la dignidad de irse. Y ellos complotaron contra el gobierno constitucional de Isabel Perón. ¿Sí? Salvando la distancia, son las cosas que le dicen ahora al presidente Fernández. Los propios tipos que nunca dejan de ser ministros, nunca dejan de cobrar, nunca dejan la caja. Entonces, este paralelismo que causaría gracia si no habría tanto dolor y sufrimiento y hubiese habido tantas muertes en el medio, sería gracioso, insisto. Isabel Perón, presidenta de la Nación elegida por todos los argentinos. El golpe se lo hizo la Junta Militar a ella. La que estuvo presa fue ella y muchos otros que tuvieron que exiliarse, por supuesto. Pero la historia es total, no es de una parte, ¿sí? La historia no es Nacha Guevara, que se exilió cuando le gustó y ahora la indemnizamos, ¿sí? Hubo muchísimos compañeros que tuvieron que irse, exiliarse en un país vecino o esconderse en una provincia y no cobraron nunca un mango. ¿Sabes por qué? Porque tenían dignidad. Y no estoy diciendo que los que cobran está bien o está mal. Sí estoy diciendo que pagarle a Nacha Guevara, los mismos que ocultan a Isabel, está muy mal. Esa es la doble vara de esta gente que nos está diciendo que gobierna. Mauricio, ¿crees que es necesario volver a Perón? Creo que es alguna pregunta que ya la hemos hecho en el programa, pero me gustaría, sobre todo en este momento del programa, ¿no? Urgente, 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 por favor. A los que Momento están... programa, también momento de la Argentina, ¿no? Pero por supuesto, un momento es urgente para la Argentina, que los que están gobernando en cualquier instancia, en cualquier situación, se den cuenta que tienen que volver a Perón urgentemente. El Perón de la paz, de la unidad, del trabajo digno, de la ascendencia social, pero sobre todo del diálogo, del abrazo con Balbín, el león herbívoro que vuelve descarnado a abrazarnos a todos. Eso es lo que necesitamos urgentemente, volver a Perón.
porque volver a Perón es volver a la Argentina, es volver a la paz, es volver a ser un país con potencial como todavía lo somos. Así como vos nos contaste, nos hiciste recordar, cuando un grupito de gente con Saúl Ubaldini al frente inició todo un proceso de cambio, así como vos nos hiciste recordar a ese puñado de argentinos jóvenes que fueron a una isla austral y nos recordaron a muchos que las Malvinas realmente eran nuestras. Bueno, eso significa que el ser nacional está intacto todavía, a pesar de lo que dicen algunos o de los que nos quieren hacer sentir algunos. El peronismo es la necesidad urgente de volver a Perón. Eso que vos estás diciendo es sumamente importante, sumamente necesario y sumamente imprescindible. Ojalá que los argentinos sepan que Perón es el hombre que ha traído la paz en ese momento y no lo logró por una cuestión biológica. Y que la dictadura de ese momento impidió justamente esa revolución en paz de la que él nos hablaba. Ahora, la dictadura y los que fueron socios e idiotas útiles de esa dictadura y cómplices de esa dictadura. Entonces, el peronismo no es eso. El peronismo, insisto, es unidad, es paz y es trabajo. Volver a Perón urgentemente, como vos lo planteás, es la única solución posible para este país que sigue en crisis y no puede seguir viviendo así. ¿Crees que Perón nos enseñó que hay una Argentina posible? Y al decir de Pino Solanas, ¿sería una Argentina latente? Pero por supuesto. El tema es que Perón enseñó y bueno, hay que ver quiénes son los alumnos, ¿no? Mauricio, estamos llegando al fin de nuestro programa, de este programa. Como siempre, me gustaría una pregunta y atrás unas palabras tuyas con respecto a lo que tengas ganas de decir, con respecto a un mensaje, lo que vos quieras. Pero antes, una pregunta. ¿Cuáles son las causas por las cuales se debe luchar hoy en día? ¿Qué crees vos? O sea, ¿cuáles crees vos que serían las causas por las cuales hoy se debe luchar? Un militante, ¿no? Un militante tiene que luchar, y lo digo siempre, por la verdad y por la dignidad. Ahí arrancamos. No puede ser que la gente confunda, estoy hablando del sector militante, militante a la actual. Ser empleado no es ser militante. Ser militante es creer, tener ese bastón de mando del que hablaba Perón, saber si uno tiene el óleo, como también decía el general, pero estar preparado para ser solidario, y hay un montón de hombres solidarios. Pero los que llegan al Estado son empleados, aplaudidores, complacientes y lamentablemente cortesanos, que viven en una irrealidad total. Entonces, esa gente cree, ese tipo de gente, que es minoritaria pero gobierna, ellos creen que siendo, insisto, aplaudidores van a llegar a algo, y viven en un termo, para que se entienda. Viven ajenos a la realidad. No van a la carnicería ni van a la verdulería, porque viven en otro lado. Tienen autos oficiales, tienen una estructura del Estado para ellos, no para servir al pueblo. Entonces, cuando digamos estas verdades, que no son las mías, son las verdades de la vereda, de la calle, de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, ahí vamos a cambiar. Y la verdad te trae esa dignidad. Y con eso, digo, como elementos, como primeros pasos urgentes, atendiendo a tu pregunta, y la respuesta vos me la diste antes, urgentemente volver a Perón. Entonces, vamos a tener discusión interna, vamos a poder persuadir al que esté en otro lado, vamos a poder discutir y no sacar los pies del plato, pero no ahora, como pasó hace muy poquito, no hay internas, no hay discusión, no te dejan presentar una lista, entonces no tenés más remedio que pelear por afuera. Y lo vamos a hacer, así como lo hicimos con Cafiero, en los 80 con la renovación, salir para volver y recuperar el partido, así como fuimos a Mateu a tomarlo cuando tuvimos que sacar a todas las intervenciones, lo vamos a volver a hacer, porque el peronismo nunca tuvo dueño, su único heredero es el pueblo,
y mucho menos quienes han sido, como dije antes, históricamente sus referentes echados por el propio general y quienes son autoridades, se burlaron de José Ignacio Rucci cuando se detuvo que hacer un homenaje desde la oposición a Rucci. Y salieron a reivindicar a otro líder sindical que por supuesto lo merece, pero no era peronista como el petizo Rucci. ¿Qué puedo agregar, Darío? Esto, simplemente agradecerte a vos, a todo tu equipo y a toda la gente que te ve, que es mucha, y lo sabés, y siempre me comentan todo tu programa, y también agradecerte, de verdad, es porque sos una ventana de libertad, que también, yo hablé de verdad y hablé de dignidad, pero la libertad es muy importante. La libertad no es de Milei, la libertad es de los argentinos. La libertad es fundamentalmente para mí, como peronista, de los peronistas. Sí, Y hombres como vos que hacen ese trabajo, trabajo de dejar que todo el mundo hable, eso es fundamental, eso es hacer y no decir. Sí, diría el general que la libertad de Milei es muy conocida por nosotros los argentinos y la libertad de cagarse de hambre. Sería ese tipo de libertad, ¿no? Totalmente, pero además, como dije, cuando vos me preguntabas del fondo, el tema no son los otros, el tema son el problema somos los peronistas y los que dicen ser peronistas. Cuando los peronistas tengamos la oportunidad de discutir adentro, como dije, en elecciones, ahí va a haber una salida posible. Termino con lo que vos dijiste, urgentemente volver a Perón, ojalá. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, Mauricio. A uno, sobre todo a los que hacemos este programa, también nos acompaña Brenda en este programa, ella como productora de nuestro programa, y nos honra lo que nos contás, lo que nos decís cuando estás en nuestro programa respecto de lo que se dice, ¿no? Es una cosa de lo que no tenemos nosotros dimensión a veces, pero cuando algún compañero o compañera hace mención o en algún lado nos cruzamos a alguien y dice, mira el programa, me gustó esto, ¿no? Me hizo recordar esto, o esto que dijeron, este concepto, la verdad que está muy, muy bueno, me gustó por esto, o algunos que me dicen, no, mira, no estoy de acuerdo con el concepto que se vertió, nos hace sentir y ver bueno, que alguien está del otro lado mirando, escuchando y también le ayuda para pensar y también hasta incluso para el que está en contra, digamos, ¿no? Que eso está bueno también, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias, Mauricio, por estar en el programa. Gracias otra vez a vos, Darío, y a todo el equipo. Los felicito y, bueno, no perder la esperanza, ¿eh? Argentina va a salir adelante. Sí, obviamente está destinada a la grandeza, la Argentina, y desde este lado nos vamos hasta un nuevo programa, Mauricio, y los estamos viendo a ustedes el próximo sábado, como siempre, a las 21 horas, horario en el cual elegimos para estar con ustedes. Así que nos estamos viendo. Gracias. Gracias, Mauricio, gracias, Brenda. La Ruta de las Noticias. Somos un medio dedicado a la investigación y difusión informativa. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales o mándanos tu mensaje por medio de la sección Contacto. Información, actualidad,
Alternativa Solidaria, con la conducción de Beto Martínez, todos los lunes a las 21 horas por BMTV. BMTV te ofrece una nueva propuesta visual. Descubrí experiencias únicas a través de tu pantalla. BMTV, Canal 15 TDA.